Un saludo especial para todos los televidentes que a esta hora entran en la sintonía del Canal 13, el canal de Cundinamarca, de la región andina, DirecTV 149 y la red de medios de comunicación del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a este especial, 206 años de la independencia del departamento de Cundinamarca. Están ustedes en sintonía de Gobernador en Casa, cuarta temporada. Por eso tenemos una invitada muy especial, a quien saludamos de manera inmediata. Erika Fontalvo, bienvenida. Qué honor tenerla aquí en Gobernador en Casa. Jorge, el honor es mío. Muchas gracias por haberme invitado para compartir con esos 2.800.000 cundinamarqueses una fecha tan importante, la conmemoración de los 206 años de la declaratoria de independencia absoluta de Cundinamarca, que sin lugar a dudas tiene mucho que decir a toda esta región, a Colombia entera, frente a lo que fue su pasado como parte importante, como bastión de la independencia, pero también cómo está escribiendo hoy su historia, Jorge, y la proyección, el legado que quiere dejar a las futuras generaciones. Es una jornada sin lugar a dudas clave para entender la dimensión política, administrativa, identitaria, de construcción de esta región, de Cundinamarca, como bastión de la independencia. El gran aporte del departamento de Cundinamarca, de la mano de una generación de hombres y mujeres que lo dieron todo, que gracias a su coraje y entrega por una causa justa, sentaron las bases iniciales del marco constitucional colombiano con las cartas políticas de Cundinamarca. Forjado jurídicamente con la expedición de la primera constitución del mundo hispánico, que es la constitución del Estado de Cundinamarca del 4 de abril de 1811. Somos precursores de la independencia. Nuestro prócer Antonio Nariño marcó la línea para lograr esta independencia absoluta, la línea política y de defensa de los derechos del hombre. Y luchó y sacó la primera constitución del Estado de Cundinamarca, de manera pues que... Sin duda alguna, los aportes de los 15 textos constitucionales que han germinado en Cundinamarca, 3 de ellas durante el periodo de la independencia, constituyen un valioso aporte acerca del carácter republicano e incluyente que ha pretendido moldear nuestra sociedad. De todo este proceso de cambio que ha tenido el departamento, ¿cierto? Que ha tenido el país también. Colombia fue un país que se hizo en las regiones. Cundinamarca empezó con la Constitución, empezó con los códigos, empezó a hacer nacionalidad. La historia del país nace con el departamento de Cundinamarca. Cundinamarca está la génesis del constitucionalismo colombiano, es algo que vale, que pesa y que agrega grandeza a nuestro departamento. Que ha generado un aporte gigante para este bicentenario. Que los mártires y próceres aportaron todos a que Cundinamarca fuera de manera indiscutible el bastión de la independencia nacional. Y es que Cundinamarca es el bastión de la independencia. En Cundinamarca han pasado millones de acciones, millones de temas, millones de cosas positivas que han generado país. Y por eso la sesión solemne de la Academia de Historia del Departamento de Cundinamarca fue uno de los eventos emblemáticos de esta celebración de los 206 años de la independencia de Cundinamarca. Cundinamarca, lo que se conoce hoy como esta región, esta provincia,
Jorge tuvo 4 etapas constitucionales desde 1811 hasta 1870. El 4 de abril de 1811 expide su primera constitución, que se convierte en la primera constitución del mundo hispánico. Que además es el fundamento jurídico de lo que hoy tenemos en el país. Claro que sí, pero mire, además municipios de esta tierra como Zipaquirá, como Funza, fueron capital del que entonces se conocía como Estado Soberano de Cundinamarca. También fue Estado federal. La verdad es que es una historia apasionante que ratifica el aporte de Cundinamarca como bastión de la independencia, pero adicionalmente como precursor de todo el tema del constitucionalismo en Colombia. Y fue este uno de los temas que adelantaron en la sesión solemne de la Academia de Historia de Cundinamarca y en esa gran asamblea de líderes estudiantiles, de personeros y de contralores. Vamos a verlo. Diferentes y emotivos actos conmemorativos hicieron parte de la celebración de los 206 años de independencia de Cundinamarca. En la mañana las puertas se abrieron para la educación y la sabiduría. Una sesión solemne de la Academia de Historia de Cundinamarca, que además celebraba sus 50 años de fundación, inició resaltando el protagonismo del departamento en el triunfo de las ideas libertadoras. La Academia nace en 1908. En 1902 se crea la Academia Nacional, la Academia Colombiana, y en 1908 nace como centro de historia. Su proyección departamental ha permitido contar con muchos otros miembros de diversos lugares, uno en cada municipio. Durante el evento, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, recibió la condecoración Fundadores de la Academia de Historia por su aporte a la cultura del departamento. Nosotros, entre tanto, estamos congregados aquí en este recinto que honra la memoria de nuestros mandatarios y en que con certeza podemos decir palpita Cundinamarca. Celebrar en torno de la memoria histórica de una sociedad resulta primordial para alimentar los sentimientos de pertenencia, procurar la cohesión social y cimentar la identidad. Como un momento para destacar, representados por los personeros y contralores estudiantiles de los colegios departamentales de los 116 municipios, se unieron a estos actos conmemorativos con simultáneas izadas de bandera. Hoy, estar frente a esta asamblea de líderes estudiantiles del departamento nos compromete. Ustedes jóvenes encarnan el presente de Cundinamarca. En ustedes fincamos las esperanzas de seguir construyendo esta patria y este departamento como el primer departamento del país. De hoy en adelante, Cundinamarca es un estado libre e independiente, que queda separado para siempre la corona y gobierno de España y de toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes. Para mí es muy valioso estar hoy aquí en la gobernación, pues recordando aquellos sucesos que se presentaron hace ya 206 años. La independencia significa para mí una gran victoria para nuestros cundinamarqueses. Personas como Antonio Nariño, Policarpa, sucesos que son muy importantes en la historia. Podemos decir que somos pertenecientes de corazón, pudimos luchar por nuestros derechos y por la independencia de nuestro departamento. Dentro de las funciones que como gobernador del departamento debo cumplir, está la que nos marca el calendario el día de hoy: celebrar y enaltecer un aniversario más de la independencia absoluta de Cundinamarca. En ustedes también nuestra esperanza de que la memoria colectiva se preserve. Gracias por continuar en Gobernador en Casa, cuarta temporada, en este especial de los 206 años de la independencia de Cundinamarca. Y es que los regalos siempre son especiales en las celebraciones y por eso la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, quiso recrear los principales momentos de por qué Cundinamarca es bastión de la independencia, Erika. Y lo hizo Jorge a través de un mapping, que es un recorrido histórico audiovisual que se proyectó sobre la imponente
imponente fachada del Museo Nacional de Bogotá en la emblemática Avenida Real o Carrera Séptima. Un recorrido que comenzó desde la expedición botánica en 1783 y que terminó hasta nuestros días recogiendo, Jorge, y eso es lo hermoso de este mapping, de esta instalación artística, porque la verdad es que es una obra de arte. Recogió los momentos más importantes, más trascendentales de la historia de Cundinamarca. Y fue así que la fachada de donde nos encontramos, en el Museo Nacional, se vistió de Cundinamarca, se vistió de color y de historia. Habitada por el pueblo muisca y asiento de la cultura chibcha, encumbrada en la cordillera más joven del universo, bañada por las aguas del Río Grande de la Magdalena, dueña de tesoros aborígenes, oro, lienzos y tejidos, cuna del trabajo agrícola y minero, de la ilustración, la libertad y la independencia. Cundinamarca. Poseedora también del más exuberante inventario de la naturaleza de América, derivado de la biodiversidad plasmada en la obra de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, proyecto científico que evidencia nuestra riqueza y nos enseñó a pensar, insumo para la industria, la salud y la sabiduría. Y fue aquí, en esta, nuestra Cundinamarca, donde nació don Antonio Nariño, el hombre que entregó su vida y obra por liar los bártulos de la sociedad neogranadina, dándole rumbo a las ideas de independizarse de la corona española. Patriota y liberal, Nariño tradujo e imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nacida en la Revolución Francesa, un documento prohibido por su carácter progresista y revolucionario. Prisionero durante años por su ideología independentista, este santafereño reaparece luego del grito de independencia cuando se organiza un nuevo estado y se promulga la primera constitución del mundo hispano. De nada sirven los triunfos si la paz no los corona. Bien decía el precursor, para entonces el fundador del periodismo político latinoamericano con la bagatela, hecho presidente del estado de Cundinamarca, promovió la segunda constitución, la no monárquica, la que incluyó los derechos de los indígenas como una acción que encumbrará la proclamación de la Declaración de la Independencia Absoluta de España. Se da por consiguiente la Declaración de Independencia de Cundinamarca y hoy, 206 años después, recordamos a una generación de valientes que ofrendaron su vida por un ideal común: libertad, igualdad y soberanía, sellado con la creación de nuestra bandera y escudo cundinamarqués. Una verdadera pléyade de mártires arribados de los valles y montañas de Zipaquirá, Facatativá, La Mesa, Machetá o Guaduas, quienes lucharon y emprendieron la primera campaña militar para tener el total dominio de nuestro territorio. Hombres que luego resistieron y soportaron la humillación del pacificador Pablo Morillo, víctimas del régimen del terror, que contribuyeron con sus vidas a forjar el sueño de una nación. Hombres y mujeres patriotas como Policarpa Salabarrieta prefirieron resistir y combatir la reconquista antes de continuar bajo el yugo español. La Pola, inmortal e indiscutible heroína, aportó sus ideas, su lealtad y su férrea voluntad al ejército que el general Francisco de Paula Santander organizaba en los llanos orientales, de donde partió hasta Boyacá, donde en 1819, bajo el mando del general Simón Bolívar, la tropa patriota, conformada por 2.850 combatientes, criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, enfrentó al ejército realista, que contaba con 2.670 hombres, liderados por el coronel José María Barreiro. La batalla fue dura y contundente, hasta lograr la rendición de los españoles en el puente de Boyacá, sobre el río Teatinos. 200 años hace que lo conmemora nuestra nación. Y hoy, a
Agregamos que 206 años han pasado en los que Cundinamarca se siente orgullosa de ser bastión de la independencia, porque gracias al aporte decisivo y oportuno de Cundinamarca, engendrado en don Antonio Nariño, pasamos del triunfo de las ideas a la independencia absoluta. Una y mil razones más para decirles que en esta República de Colombia, en Cundinamarca, en cada uno de nuestros 116 municipios y en cada uno de los corazones de los 2.800.000 habitantes de nuestro territorio, se vale soñar con una patria grande. Y que solo unidos lo hacemos realidad. Esto es Cundinamarca. Bienvenidos. Hemos querido compartir con todas las personas que nos ven a esta hora que Cundinamarca es bastión de la independencia, es precursora del constitucionalismo en Colombia, es una tierra de gente que dio su vida por garantizar precisamente la libertad, la igualdad, todos esos valores que todavía, tantos años después, seguimos defendiendo aquí en nuestra tierra, en Cundinamarca. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Jorge, y por supuesto un saludo a todos los cundinamarqueses y colombianos que nos ven a través de estas pantallas, pues supremamente orgullosos de este territorio, un territorio absolutamente histórico, no solamente por toda la capacidad de acontecer precolombino que surgió con la cultura muisca, con el lenguaje chipcha, sino también con toda la profundidad en lo que significó el trabajo de recuperar libertad después de esa época de conquista española, basado, como ya tú lo dijiste, en varios pilares. Una Cundinamarca que aportó ideas, el triunfo de las ideas, que recoge los derechos del hombre y del ciudadano que Antonio Nariño, finalizando ya siglo XVIII, impartía para el mundo y para este mundo occidental, y adicionalmente todo lo que se logró con la expedición botánica, cuyo asiento fue Cundinamarca. Aquí arrancó la expedición botánica y es del departamento que en las actas de memoria más registro existe de la riqueza de fauna y flora, y posteriormente, además de esa capacidad académica de la expedición botánica, pues venimos con todo un transcurrir constitucional que reconoce derechos a indígenas, que permite ya incluir las expresiones de igualdad, de libertad, de autonomía de los territorios. Pues hombre, ¿qué más que decir que esta Cundinamarca ahora no solamente es el primer departamento de Colombia en la modernidad, sino también en la época republicana fue quien más aportó para llegar a esa campaña libertadora, no solamente con armas, no solamente con un ejército patriótico, sino también con el espíritu y la filosofía de la libertad absoluta del yugo español, con esos principios constitucionales. Entonces nos sentimos supremamente orgullosos de hoy poder entregarle esta historia al país, pero también puedan conocer un poco más de ese derrotero histórico de Cundinamarca. Muchas gracias, señor gobernador. La verdad es que resulta muy interesante, muy oportuno en estos 200 años de la campaña libertadora detenernos, Jorge y señor gobernador, a analizar todo el tema alrededor de Cundinamarca, porque Cundinamarca no solo es el departamento que está en el centro del país, donde está Bogotá, que es la capital, es mucho más. Y precisamente hay que conocer la historia de Cundinamarca para entender la importancia de esta región como bastión de la independencia y como precursora del constitucionalismo. No podemos perder esas dos grandes ideas, porque de esta tierra salieron muchos próceres, pero además de esta tierra que tanto nos da en materia agrícola, en materia de producción, de desarrollo, están llamados las nuevas generaciones a seguir construyendo identidad, independencia y soberanía. Gracias, señor gobernador Jorge Emilio Rey. Muchas gracias, gobernador. Y nosotros continuamos con esta transmisión. En segundos viene un momento especial. Siguen los regalos. Sigue este momento de alegría en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Una pausa y ya regresamos. Saludamos a todos nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca. Estas son las noticias más importantes a esta hora en El Dorado Radio. ¿Por qué no damos un contexto de lo que ha significado? Esta articulación que se busca, la relación de la comunidad en general,
en los 116 municipios del departamento. Reducir las pérdidas de vidas, que es lo fundamental de nuestra gestión. Entiendan que este no es un cargo de relleno, sino es un cargo muy importante en el departamento. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca. Escúchanos en Canal 13 HD2, Facebook Live, www.cundinamarca.gov.co, www.eldoradoradio.co. Muy pronto, en los 99.5 de la FM. Y seguimos aquí desde el Museo Nacional, en lo que en otrora era el Panóptico de Bogotá, esa prisión que muchas historias traen estas paredes en este lugar tan especial y tan emblemático para todos los cundinamarqueses y colombianos, para contarles una historia especial. Esas historias que trae Gobernador en Casa en su 4ª temporada, como lo es el patrimonio musical y cultural. Erika, ¿de qué se trata? Es el armonio en el que el maestro Oreste Sindice, ese italiano, interpretó por primera vez su composición. Nuestro himno nacional de Colombia. ¿Sabe dónde lo hizo, Jorge? En el parque principal del municipio de Nilo, que es justamente el sitio, un museo, en el que se alberga este armonio de 58 teclas que fue magistralmente interpretado por el maestro cundinamarqués Víctor Hugo Mancera en esa jornada de conmemoración de los 206 años de la independencia de Cundinamarca. Una jornada entrañable, un acercamiento con la historia no solo de nuestro departamento, de todo el país. Y es que se tocó en mi bemol, que fue la nota específica. Lo veo bien en materia musical. Se compuso y se interpretó por primera vez y con la misma partitura original. Veamos este momento emblemático y patrimonial de los cundinamarqueses y de todos los colombianos. Bueno, para mí es un orgullo grandísimo, estoy súper emocionado de estar en el día de hoy, 16 de julio del año 2019, con este armonio maravilloso, que es un patrimonio histórico, patrimonio musical, patrimonio arquitectónico, patrimonio de Colombia, por tratarse de que fue uno de los instrumentos del maestro Oreste Sindice. Fíjate que me siento muy bendecido porque tuve hoy la oportunidad de estar bajo el acompañamiento de un gran amigo de años, maestro Víctor Hugo Mancera, y en el armonio del que fue en su momento el maestro Oreste Sindice. Una experiencia muy bonita, me ha traído muchas satisfacciones la música, el ser cantante. El maestro Oreste Sindice llega al municipio de Nilo después de llegar de Italia con una ópera. Él llegó con una compañía de ópera a Bogotá y allí duró algunos años. Más tarde conoció a unos amigos quienes le mostraron el municipio. Quedó enamorado del municipio, de los paisajes, de la gente. Y con este armonio llegó al municipio de Nilo y allí está ubicado este armonio en el museo del municipio de Nilo, justamente, donde hay toda una historia a través del armonio y del maestro Oreste Sindice y de su música. El maestro Oreste Sindice conoce al entonces presidente Rafael Núñez gracias a un amigo que tenían en común, quien era José Domingo. Él los presenta y es ahí cuando el entonces presidente le pide al maestro Oreste que musicalice un poema que él tiene de su autoría. Para mí es de gran satisfacción poder estar frente al armonio del maestro Oreste Sindice de 1887, restaurado en 1996 y ahora traído acá a este escenario, a esta actividad tan bonita. Pues me siento, la verdad, pero muy feliz, muy emocionado de tocarlo. Aquí al fondo tenemos el armonio, que es el armonio original que estaba en su finca Prado y es donde él compuso posiblemente las notas que más adelante se convertirían en símbolo nacional. Además por su misma sonoridad, que es bellísima, que evoca aquella época maravillosa donde el maestro Oreste Sindice tocaba sus polcas, su música, donde interpretó por primera vez en Colombia y en Nilo el himno nacional de Colombia. Consideramos que este es un epicentro en donde podemos encontrar realmente las riquezas de Colombia. Como el escudo nacional lo dice, todas esas riquezas se encuentran presentes en el departamento. Para mí la verdad me siento súper orgulloso, súper emocionado, verdad que se me llena el corazón hoy de alegría, de orgullo, como músico, como director y pues como cundinamarqués,
de estar acá en este escenario y poder interpretar este armonio que la verdad pocos lo han hecho, pocos lo han interpretado. Antes que vida, con llama escribió. Y es que, Erika, en el auditorio principal de nuestro Museo Nacional, se llevó a cabo el panel del triunfo de las ideas a la independencia absoluta. Erika, ¿cómo le fue en ese panel? ¿A quién tuvo allí? ¿Y cuáles son las conclusiones principales que sacamos de este evento tan importante? En el auditorio Teresa Cuervo Borda, que es sin lugar a dudas un sitio excepcional dentro de este lugar que ya es verdaderamente significativo, el Museo Nacional de Colombia. Fue un panel muy interesante en el que se hizo un recorrido por las distintas etapas constitucionales de Cundinamarca. Lo mencionábamos antes, Cundinamarca fue Estado, provincia, también Estado soberano. Lucha de federalistas y centralistas. Bueno, realmente fue un recorrido apasionante, pero además muy traído al momento actual, porque ya lo mencionaba el prócer de la independencia, don Antonio Nariño, que hay que seguir luchando, como él lo hizo en ese momento y proyectando a lo que es hoy nuestro tiempo, luchar por las ideas de la libertad, de la democracia y de la igualdad. Eso es realmente la fraternidad, notable. que era todo lo que era la Revolución Francesa. Que tanto Pues, lo inspiró, ¿no? Totalmente, y que de esa forma se genera también todo el marco jurídico de este país, todo lo que esas luchas permitieron después la publicación desde la bagatela de los derechos del hombre y del ciudadano. Pues esto y mucho más fue lo que se vivió en este panel del triunfo de las ideas a la independencia absoluta. Queremos abordar este análisis, que es un análisis histórico, político, jurídico, pero también identitario, claro, constitucional, que es a lo que estamos convocados. Pero hablando de esa primera constitución, profesor David Rubio, esa primera constitución promulgada el 4 de abril de 1811, luego de nuestro grito de la independencia, ¿cuál era el momento que atravesaba Cundinamarca? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué se despertó entre los cundinamarqueses como algo muy especial, un interés, un compromiso, una devoción, una entrega por defender lo que estaba pasando justamente en estas tierras? Los ilustres, que sobre todo aquí convocados en la capital y en eso, en un momento afortunado de Cundinamarca, pues don Antonio Nariño había llevado adelante todas estas ideas y ellas van calando, como se dice, y definitivamente se coloca tenso ese momento, porque se dice, bueno, cuando llega la noticia de que allá el rey está preso, dice, es el momento de nosotros, el pueblo, reclamar la autonomía. Y ese es uno de los principios fundamentales para dar el cambio, tener una república y, por supuesto, en el eje una constitución. Lo que estaba pasando en Guaduas, en Zipaquirá, en Nemocón, ese sentimiento de interés, de decisión, sin lugar a dudas muy importante. Incluso los habitantes de muchos de estos municipios que hoy conocemos se ofrecieron de manera voluntaria para integrar el llamado Batallón de Guardias Nacionales para proteger ese naciente Estado, lo que estaba ocurriendo, consolidar además el nuevo ordenamiento jurídico que se estaba de manera paralela trabajando a través de una asamblea constituyente que justamente expide esa constitución, la primera del mundo hispánico. Pero aquí pasa algo muy importante, profesor Ernesto Campos García, y de la mano de Antonio Nariño, justamente se dan unos cambios muy importantes. Se declara esa independencia absoluta de España que hoy estamos conmemorando, y esta región es la primera que tiene una bandera, que tiene un escudo, incluso una moneda con una imagen muy especial, impensada para esa época. Claro que sí. Algo muy importante fue la simbología independentista para Antonio Nariño. Antonio Nariño concebía la simbología como algo que nos llevaba a la identidad y era romper
esa línea con el Imperio Español. Y desde luego la primera forma era crear nuestra propia bandera, crear nuestro propio escudo. Y a través de los símbolos y de los actos solemnes, Nariño inculcaba el patriotismo en los cundinamarqueses de aquel entonces. Patriotismo que, como todos sabemos, está anclado al concepto de nación dentro de la teoría del Estado. Somos unos hijos de una misma tierra, tenemos unas mismas costumbres, una misma religión y por ende tenemos una misma patria que debemos defender y la cual debemos llevar en alto a través de ¿qué? Una bandera, un escudo, una moneda que diseña donde retira a Fernando VII y coloca la efigie de una indígena. Eso es un golpe político, social del momento muy importante. Sin duda. Y en ese sentido, doctor Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿cómo Cundinamarca, cómo esta región, cómo Colombia entera, lo que posteriormente sería Colombia, empieza a construir su identidad? Yo creo que es importante señalar muy rápidamente el hecho de que ese mismo mestizaje y esas relaciones que hay entre distintas poblaciones, lo que le da el carácter de todos modos a una Cundinamarca que no es, por supuesto, y es muy importante señalar, que no está centrado solamente en Santa Fe, y es posible que esos momentos preindependentistas le hayan dado la naturaleza misma a Cundinamarca. Es decir, no podemos olvidar la relación que tiene Cundinamarca, por una parte con los llanos orientales y por la otra con el Magdalena. Honda, Guaduas, pero de otra parte Paratebueno, son fundamentales dentro de la consolidación de una sociedad y que son la base histórica para esos elementos que van a dar, por una parte, la identidad de cundinamarquesa, pero por otra parte los fundamentos de un proyecto político que sea capaz de integrar y de reconocer la diversidad de gentes. Y esa parte es fundamental porque, claro, justo en los llanos orientales es donde se concentraba la resistencia de todo lo que fue la reconquista de España. Y aquí viene una cantidad de cambios, Ernesto, territoriales, políticos, administrativos. La provincia de Bogotá se divide en 4. Cundinamarca, con capital Chocontá. Zipaquirá, con capital Zipaquirá. Bogotá, con capital Bogotá. Y Tequendama, con capital La Mesa, que expidieron cada una sus propias constituciones municipales. ¿Por qué ocurre esto, Ernesto? Claro, ¿Cuál es la sí. lectura que usted le da a este tema? Cuando surge el liberalismo radical y dicen hay que aplicar esas ideas que están surgiendo en Francia, de dejar hacer y dejar pasar. Dividamos el territorio en provincias y que cada provincia tenga su autonomía constitucional y se expida la Constitución Nacional de la Nueva Granada de 1853 y el artículo 48 dice: cada provincia puede o tiene su poder constitucional de legislar en lo que a bien tenga en los aspectos administrativos y legislativos. El aspecto judicial se lo reserva a la nación. Entonces cada provincia expide su propia constitución. Para el caso de Cundinamarca, 4. Entonces eran constituciones municipales que generaron, y considero yo es el inicio o el renacer de una identidad para Cundinamarca, porque la gente de los pueblos ya se sentía empoderada de poder tomar alguna decisión. Ya no era desde Bogotá donde se legislaba. El señor allá de Pacho podía ir a Zipaquirá, postularse y hacer parte de esa asamblea provincial y tomar alguna decisión en materia de impuestos, administrativa o legislativa. Claro, y la doctora Lucía Bermúdez, la presidenta del Consejo de Estado, dice demanda electoral. ¿Dónde ha escuchado eso? La verdad es que, presidenta, Cundinamarca en ese momento, estas 4 provincias con sus 4 constituciones, parecían ser un laboratorio político de lo que estaba pasando en Colombia. Sí, claro, yo creo que era exactamente eso, un laboratorio político, el intento pues de establecer como estados federados que pudieran funcionar con cierta autonomía, similar a lo que luego hoy en día seguimos viendo del querer de los departamentos, de los municipios, de tener cierta autonomía, cierta dependencia con un poder central, pero una mayor autonomía que les permita cimentar su identidad, solventar sus propias necesidades, que son diferentes porque nuestro país desde siempre ha tenido esta particularidad de ser, como diríamos hoy en día, en voz del Gabo, 1102 macondos o más. Entonces es una muestra de eso y es un laboratorio que luego nos va a llevar a que tengamos la división político-administrativa que hoy en día tenemos en nuestra República de Colombia. En ese sentido, doctor Montenegro, surgen en esta parte una serie de liderazgos
justamente por todo lo que estaba pasando, por ese laboratorio político que estaba en plena ebullición en esa época, en lo que es hoy Cundinamarca, y vemos que cundinamarqueses, Mariano Ospina Rodríguez de Huasca, Santiago Pérez de Zipaquirá y José Eusebio Tálora de Fomeque, llegaron a gobernar Colombia entera. En su momento fueron presidentes de lo que en ese momento era Colombia. Esos liderazgos que se construyen a partir de la prueba y error, que muchas veces ocurren, pero que evidentemente forman parte de nuestra historia. A veces ocurren hoy en día y uno dice, ¡qué tragedia! Esto es terrible. Pero es que así se forjó nuestra historia. Así se van forjando efectivamente las naciones. Pero como usted lo está señalando, lo que viene es las primeras repúblicas y los primeros ejercicios de establecer una forma de gobierno sobre una sociedad. Una sociedad que comienza a reconocerse, y es muy importante, y por eso mencionaba anteriormente el periodo colonial, en donde el sujeto prioritario, el constituyente, la persona que hace parte de la nación, es el ciudadano, es el sujeto que habita el territorio. Y eso resulta un salto fundamental con respecto al momento colonial. Y por supuesto, en ese proceso de consolidación de constituciones muy diversas, es la apropiación de la norma y es poder hacer de la escritura que estaba en manos justamente del poder colonial, volver la escritura y el tratado constitucional el elemento ahora articulador de una sociedad. Crear la norma es también darle la forma a la sociedad, es también darle cuerpo a la manera como se relacionan los individuos. Entonces el salto no está solamente en la aparición de un campo normativo, sino en una verdadera transformación social en donde la gente ahora considera que son un cuerpo social porque pertenecen pues a una serie de enunciados con los que se han puesto de acuerdo. Y eso, como usted decía, por supuesto, pues genera unos liderazgos de toda índole. Y también una pelotera terrible que vamos a ver más adelante. Pero no puedo dejar pasar por alto este tema que me pareció interesantísimo cuando estaba leyendo toda esta documentación. En 1821, cuando se expide la Constitución de la República de Colombia, se divide el territorio, profesor Rubio, en 7 departamentos. Entre ellos, claro, Cundinamarca, que acogía Antioquia. Antioquia era parte de Cundinamarca. Miren ustedes las cosas de la vida. Y ahora, pues las distintas regiones van adquiriendo sus propias realidades. Claro. Hay un hecho que yo creo que debemos agregar al que has mencionado. El 17 de diciembre de 1819 se expide la Ley Fundamental de la República de Colombia, que comprende ese sueño de Bolívar de tener unido todo el territorio. Y en esa ley fundamental es que se fija que el 1 de enero de 1821 se convocará el Congreso de nuevo en Cúcuta para darse la Constitución ya completa con todos los detalles. Aquí es la ley fundamental, pero es un momento muy clave y quisiera resaltar esa parte de algo muy importante para nosotros los cundinamarqueses. Lo que viene a significar el nombre de nuestro departamento hoy en día. Es una palabra que flotaba ya en la colonia, que la usaron unos, otros. Jorge Tadeo Lozano lo usó para su estudio de la flora y fauna, cundinamarquesa, dice él. En alguno de los escritos del sabio Caldas también habla de lo cundinamarqués. Y por eso es que cuando se promulga la Constitución del 11, ahí aparece, se consolida Estado de Cundinamarca, en esa primera que estamos valorando tanto. Y aquí en esta parte vuelve Bolívar, es ahora quien retoma la palabra, que una vez que habían venido los españoles en la Reconquista y toda esta página, cuando lanza esta ley fundamental de la República de Colombia, Cundinamarca viene a ser todo lo que era el nuevo reino de Granada, incluyendo Panamá, incluyendo hasta las costas allá de Centroamérica. Cundinamarca, bastión de la independencia, precursora del constitucionalismo, que es sin lugar a dudas, profesor Forján, lo que muchos de sus estudiantes deben quedarse con esa información en ese modelo educativo que usted le imparte. Decir, Cundinamarca tuvo un papel fundamental, preponderante, en todo lo que fue la construcción de esta identidad como nación y, por supuesto, como región. ¿Sí lo alcanzan a comprender? ¿Se sienten orgullosos de ser cundinamarqueses? Sí, yo tengo algo particular en Pacho y es el hecho de que hay mucha mina de hierro. Nariño, para su expedición militar del sur, fue a Pacho a mirar a ver si era verdad, y es cuando tenemos la ferrería, el horno de la ferrería, que es el más antiguo de América Latina.
donde se empieza él a forjar las armas con las cuales él va a ir. Para el cundinamarqués, he tenido la oportunidad de estar en varios colegios de Cundinamarca, afortunadamente. Para el cundinamarqués es muy grato saber eso, darnos cuenta que desde tiempos coloniales Cundinamarca ha sido importante. Una pregunta que yo les hago mucho a ellos comparando es: des en cuenta que Cartagena tenía gran importancia, pero no era la capital del virreinato. No estaba la audiencia allá, estaba acá. Los españoles viajaban días por el río Magdalena en condiciones un poco precarias, tanto así que se nos murió un virrey por el camino. Llegaban a Honda y a lomo de mula, venga para acá, donde estamos nosotros hoy en día. Entonces eso da cuenta de que aquí hay algo bueno. Esta tierra es muy buena, es fértil y nos gusta a todos. El clima es sabroso. Entonces ahí vemos unas dinámicas geopolíticas que dan cuenta de la importancia de Cundinamarca. Y eso lo plantamos. Entonces vean nomás ustedes, hagan de cuenta. ¿Qué sí ha sido un poco difícil? Nosotros tenemos nuestras propias constituciones en cada uno de nuestros colegios, manual de convivencia, que es un acuerdo que hacemos los directivos docentes, los estudiantes y los padres de familia. ¿Qué problemáticas hemos encontrado a veces cuando vamos a conformar el consejo estudiantil? Los niños, bueno, ¿a quién quiere elegir para el representante al consejo estudiantil? Que sería como el relativo del Congreso. Ay, no, profe, es que eso nos hace capar clase, que es el término utilizado, y no nos gusta. O no, eso, bueno, ahí es donde vemos una negativa y donde tenemos que los docentes de ciencias sociales estar ahí como, muchachos, vean la importancia, comparar. Entonces nosotros vemos muchas veces que dentro del colegio tenemos un pequeño estado que tiene su propia reglamentación, tiene su jefe de estado, los señores rectores y rectoras, y ahí vamos desglosando. Entonces se acerca al estudiante a esas dinámicas que se va a encontrar cuando salga una vez sea bachiller, mayor de edad, con derecho al voto, donde inculcamos pues la importancia del derecho al voto. Entonces ahí es donde hacemos una comparativa. Es como la ayuda que más da para que ellos entiendan la situación que vivían en ese momento y que hoy en día una comparación pasado-presente que nos mencionaban hace un rato. Y ahora, gracias, profe. A mí me encanta el profe porque es absolutamente auténtico y maravilloso. Le está poniendo un toque que le da mucho dinamismo a esto, porque es que los pelados son así. Y él es un pelado, muy pilo, por cierto. Me ha tocado dejarme la barba para disimular. Lo creemos. Confunden con un estudiante. No. Entramos ya a la tercera etapa, son 4. Entramos a la tercera etapa y aquí es lo que mencionábamos antes, las peloteras. Comienza a sentirse verdaderamente una confrontación cada vez más importante entre esas dos visiones de Estado, el centralismo y el federalismo. Viene de atrás, pero claramente aquí ya comienza a ser más fuerte ese pulso, tanto que miren este dato: en 1855, la Constitución Política de la Nueva Granada, Constitución que viene de 1853, facilita la creación del Estado de Panamá y adopta una forma de gobierno federal. Así las cosas, pues Cundinamarca dice también, yo avanzo y me convierto en un Estado federal, el Estado federal de Cundinamarca, y se acaba la provincia de Bogotá, creada en el año de 1855. Claro, se expiden nuevas constituciones políticas en ese momento. Y profesor Ernesto Campos, ese es el tiempo, y usted lo decía, de dejar hacer, de dejar pasar. ¿Qué era lo que significaba puntualmente eso en ese momento de la historia política y constitucional de Colombia? ¿Todo el mundo hacía lo que le daba la gana o qué? No tanto. Ah, bueno. Eso. Resulta que en 1855 surge una figura muy importante que es Tomás Cipriano de Mosquera, al lado de otros gobernantes. Y insisto, él dice, si seguimos en este retroceso en el centralismo, nunca vamos a salir de ser un país subdesarrollado. Entonces, queremos tratar de aplicar una serie de doctrinas y políticas que se estaban desarrollando en Europa, en esa primavera de los pueblos inicial que hubo en Europa en 1848. Y entonces se dice, bueno, hicimos un ejercicio de provincias, no nos funcionó porque las provincias son pequeñas y muy débiles. Lo que debemos hacer es modificar la Constitución e ir a la creación de estados federales más fuertes. Estados federales más fuertes. Constitución que, como anécdota también, desde luego los partidarios de esa política del dejar hacer, dejar pasar, era el liberalismo radical. Pero es una Constitución que le toca expedir a un presidente de origen conservador, cundinamarqués, fundador del Partido Conservador, oriundo de Huasca, que es Mariano Ospina Rodríguez. Mariano Ospina Rodríguez
le toca prácticamente por obligación aprobar la Constitución de la Confederación Granadina en 1858, donde nuestro país adopta una forma de gobierno totalmente federal. Pero desde luego vienen las peloteras porque viene el golpe de Estado de José María Melo en 1864, veníamos de ese golpe de Estado y entonces ahí empieza el juego político. Los liberales radicales aliados con los conservadores cuando les convenía. Se elige a Mariano Ospina Rodríguez y después Mariano Ospina Rodríguez dice: yo ya no les cumplo al federalismo, ya no les cumplo los compromisos, y empiezan esas guerras civiles que tanto van a afectar al país, por lo menos de 1850 casi hasta la guerra de los 1000 días. Señores, muchísimas gracias por haber participado en este panel y ahora el resto ustedes lo van a encontrar en este libro. Y siguen, Erika, los regalos de la noche para Cundinamarca. Es lo que tienen las celebraciones. Totalmente, y estos regalos tienen que ser desde la academia y el gran aporte que se le haga al país en diferentes ramas. Este libro que ustedes están observando en este momento es el regalo que le da a la gobernación de Cundinamarca nuestro gobernador Jorge Rey, que a propósito nos ha cedido el espacio el día de hoy para presentarlo, y los saludamos y les agradecemos este espacio que nos brinda para indicarles que este libro de las Constituciones recopila un momento especial de la época de Colombia, 1811-1870, Erika. Ahí está toda la historia de cómo Cundinamarca, Jorge, se convirtió en una región precursora del constitucionalismo en el país, cómo se recogió a través de una serie de debates, de encuentros, de reuniones, de asambleas constituyentes que eran convocadas de manera permanente. Incluso se llegó a hablar de esa manía legislativa. Y de solo modificaciones permanentes de nuestros ilustres, y las corrientes que de nuestros ilustres próceres, pero la verdad es que se estaba construyendo nación, se estaba construyendo la identidad de Cundinamarca y por supuesto de Colombia. Por lo tanto, es un documento histórico que interpreta muy bien el sentir de lo que es Cundinamarca, un trabajo juicioso, entregado de dos reconocidos historiadores, por supuesto, de esta tierra de Cundinamarca. Y fue de esa manera que se resumen acá las 15 constituciones, la fundamentación de la del 86 y que también encontramos en la del año 1991. Pues es un libro que va a estar en las bibliotecas del país. En la primera edición, 3.000 volúmenes. Vamos a ver lo que contiene este libro y lo que fue el evento donde la generación anterior y las nuevas generaciones se le entregan al gobierno nacional. En el marco de la independencia nacional, ese 20 de julio se constituye una junta de gobierno y esa junta convoca a un congreso electoral para darse una constitución. Es como nace cualquier país. Una república se funda teniendo una constitución. En Colombia toda la historia del constitucionalismo que ha surgido desde Cundinamarca y que ha irradiado a las constituciones de toda la república y que aún hoy en día muchos de esos postulados los tenemos en cuenta en nuestra Constitución de 1991. Esa constitución es promulgada el 4 de abril de 1811. La Constitución del Estado de Cundinamarca. Es la primera constitución del mundo hispánico y por eso con orgullo, con firmeza podemos decir, aquí está la génesis del constitucionalismo en Colombia. Es la primera que se da en este mundo de habla de castellano. Y recordemos cómo esos derechos del ciudadano sirven de fundamento para lo que hoy conocemos como los derechos fundamentales, los derechos del hombre, y en eso se basa nuestra Carta Política. Es sin duda el mayor aporte ideológico del departamento de Cundinamarca para motivar ese gran desenlace del 7 de agosto de 1819. En este texto recogemos esas 14 constituciones de Colombia, que efectivamente en el estudio que se hizo salieron 15, eso es muy importante decirlo, donde empieza a constituirse nuestro país, donde empezamos nosotros a entender cuáles fueron esos diálogos sociales que se generaron en este territorio, que permitieron llegar a ese entendimiento que finalmente nos dio a nosotros la condición de una nueva nación. Creemos nosotros que ha sido un gran gesto de parte del señor gobernador entregarle este gran texto a toda Colombia, que los niños de todos los rincones puedan leer y entender lo que quisieron expresar nuestros próceres de la independencia. Por eso debemos recordar a nuestros héroes, mártires y próceres, quienes se sacrificaron por la libertad,
como Policarpa Salabarrieta por su valor y apoyo a los patriotas, Antonio Nariño por el triunfo de las ideas, Camilo Torres, Santander y Simón Bolívar quien cumplió su sueño. Permítanos que estas constituciones, esta edición de lujo, esté en las 1521 bibliotecas públicas de la nación, que vayan y viajen desde La Guajira hasta el Amazonas y desde el Cauca hasta el Guainía, Vichada, límites con Venezuela, y que todos los estudiantes de nuestra patria sepan el valor, la importancia y la herencia de Cundinamarca para este país. Seguimos en Gobernador en Casa, cuarta temporada, desde el Museo Nacional, donde también estamos cerrando con broche de oro este día tan especial y tan emblemático. Y es que los regalos no paran, porque la Secretaría de Prensa y Comunicaciones del departamento, todo su equipo técnico, en alianza con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, desarrollaron un documental, Cundinamarca, que trae lo emblemático de Cundinamarca, la biodiversidad. ¿Cómo le pareció, Erika, ese documental? Maravilloso, Jorge. La verdad es que es un trabajo notable que merece ser visto en todo el mundo. Cundinamarca, que es un nombre de origen quechua, de acuerdo con los historiadores, que es la tierra del cóndor. ¿Qué es esta tierra? De Cundinamarca, por supuesto. Mire, ese evocar la expedición botánica del sabio Caldas, desde 1783 a lo que es hoy. Seguramente muchas personas, si logran hacer un paralelo de esas especies de fauna y flora que fueron registradas por primera vez en la expedición botánica, la encontrarán también aquí, en ese documental, que vale la pena que todos lo veamos, que nos apropiemos de él, porque es justamente lo que somos. Y ese documental estará viajando por el mundo en representación de este hermoso departamento y sus 116 municipios. Bueno, Erika, han sido cerca de 55 minutos para hacer un recorrido por Cundinamarca, sus 116 municipios, la parte histórica, sus principales momentos. Muchas gracias por estar aquí en Gobernador en Casa. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado. La verdad es que me he sentido muy a gusto de ser parte de esta conmemoración tan especial. El país está viviendo un momento único, son los 200 años, la conmemoración del bicentenario de lo que fue la campaña libertadora y adicionalmente este departamento que es realmente un departamento para mostrar por todo lo que fue como bastión de la independencia y también que ha creado, que ha generado historia para todos los habitantes del centro del país y de todo el territorio nacional, me ha permitido acercarme y conocer mucho más de esos 2.800.000 cundinamarqueses que están a lo largo de esos 116 municipios. Yo vivo justamente en uno de ellos, vivo en Chía, orgullosamente aquí en Cundinamarca. Orgullosamente cundinamarquesa. Muchas gracias, Erika, No a lo voy a todos los olvidar. televidentes que se suman cada 8 días a las 7 de la noche al Canal 13.
aquí, desde el primer departamento del país, los queremos dejar con otro regalo, el regalo de despedida, el himno de Cundinamarca Bicentenario para todos ustedes. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Con acento febril entonemos de esta tierra tu himno triunfal y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Fuiste asiento de tribus heroicas, Cundinamarca, patria sin igual, que labraron altivas sus rocas y forjaron tu sino inmortal, que labraron altivas sus rocas y forjaron tu sino inmortal. Con acento febril entonemos de esta tierra tu himno triunfal y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Y a tu historia gloriosa cantemos